Lo de Alvise Pérez tiene que ser alguna especie de récord mundial, de récord olímpico. Si en los Juegos Olímpicos hubiese un récord de que te pillen con las manos en la masa después de haberte presentado a unas elecciones, Alvise sería el número 1. Por lo general ya sabíamos que, bueno, no era un tipo demasiado legal, un poco turbio, eso lo dábamos por descontado. Lo que no sabíamos es que era tan torpe, tan malditamente torpe. Eso seguramente les ha sorprendido hasta a sus propios votantes, y es que vamos a ver audios que han salido, o más bien, que ha filtrado la misma persona que le había dado los 100.000 euros en metálico que Alvise le pedía al margen del control del Tribunal de Cuentas. Vais a alucinar con los audios y con esta nueva entrega de la historia Alvise. Ni 4 meses le han hecho falta para ser un corrupto. Es alucinante. Hablando de corrupción, vamos a hablar del Partido Popular, pero vamos a hablar de una lucha intestina soterrada durante los últimos meses que ahora parece que vuelve a reflotar. Y es esa lucha Feijóo-Ayuso. Y es que Ayuso le ha llevado públicamente, gran novedad, la contraria al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al respecto de la reducción de la jornada laboral. Y a partir de ahí vamos a ver los durísimos datos que hay de aprobación de Feijóo dentro de su propio partido, por sus propios votantes, que parece que ni ellos le quieren. Los datos son durísimos. Después vamos a comentar también pues la locura que se desata cada vez que hay una sesión de control en el Congreso y las tonterías soberanas que han dicho algunos diputados, casi en su mayoría en esta ocasión los de Vox, aunque el Partido Popular tampoco se quedó corto. Vamos a terminar hablando del duelo de audiencias entre El Hormiguero y Broncano, algún titular un tanto ridículo del Mundo que dice Broncano fracasa, cuando no es precisamente así. Confunden sus deseos con la realidad. Vamos a terminar también a la clave internacional hablando de cómo México ha decidido no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de su nueva presidenta. Y bueno, pues se ha desatado la polémica y creo que tenemos algo que decir al respecto. Hoy es jueves 26 de septiembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso, un día más. Y como ayer, hoy empezamos hablando de Alvise, no por gusto, sino por necesidad, porque es que se han publicado nuevos audios. Bueno, ayer vimos simplemente capturas de pantalla que había entregado ese empresario asociado al mundo de las criptomonedas, que acaba de cerrar un chiringuito por el cual ha dejado a mucha gente con una mano delante y otra detrás porque habían puesto su dinero en ese chiringuito porque les prometían rentabilidades superiores al 50%, y ese mismo empresario, que está tan enmarronado, pues ha dicho, ostras, voy a soltar un poco más de lastre. Ha revisado seguramente su carpeta, su libretita donde apunta todas sus fechorías y ha dicho, vale, esta fechoría de haberle dado 100.000 euros en metálico a un político para que cuando llegue al poder legisle a mi favor, igual esa no me interesa que me la pillen, por lo tanto la voy a confesar. Y la ha confesado entera. Ayer veíamos capturas, hoy vamos a ver audios. Os digo, es el tipo más torpe del mundo. Mira que hemos tenido en este país una larga tradición de corruptos. Bueno, pues seguramente ninguno tan torpe como Alvise Pérez, literalmente reconociendo las cosas que vais a ver enseguida. Vamos allá. Siguen sacando las noticias, las exclusivas, eldiario.es, y ahora hay audios. Alvise prometió leyes a favor del empresario que le pagó 100.000 euros. Seré llave de gobierno con Feijóo y Abascal, que aquí también tiene telita el asunto. Tiene telita. Ahora cuando escuchéis lo de Feijóo y Abascal vais a alucinar el audio que se le pilla y que filtre, y seguramente haya muchos más que filtre este empresario llamado Álvaro Romillo. Álvaro Romillo, el fundador de Madeira Club Invest, dice en eldiario.es, el club financiero que patrocinó a Alvise Pérez y que cerró hace una semana por no poder hacer frente a las altas rentabilidades que prometía a sus inversores. Y os decía, un 50% de rentabilidad anual, hombre, un poco raro, ¿no? Por lo menos. Pues este empresario no solo envió a la Fiscalía un escrito en el que ratifica haber pagado 100.000 euros en metálico al líder de Se Acabó la Fiesta durante la campaña de las europeas, también ha remitido al Ministerio Público conversaciones telefónicas, esto es lo chungo, y mensajes de audio en los que desgrana las relaciones con el ya eurodiputado, es decir, mensajes de hace apenas un par de semanas.
Es alucinante. Entre las charlas aportadas figuran diferentes ofrecimientos de Alvise Pérez para hacer lobby en Bruselas por el sector de las criptomonedas e incluso impulsar leyes en España a favor del negocio de Madeira Invest Club, cuando sea, tal y como calcula que sucederá, llave de gobierno con Feijóo y Abascal. Los mensajes que vimos ayer, vamos a recordarlo rápidamente, los primeros mensajes que leímos literalmente pedía esto: fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. Hombre, mira que es ya fuerte dedicarte a la política e ir pidiendo fondos alternativos que no estén controlados por los tribunales y demás, pero es que ya tiene todavía más gracia si tú dices que eres el azote contra la corrupción y el dios de la transparencia y lo primero que haces es pedir dinero que no pueda ser controlado por los tribunales de cuentas que administran y que miran que todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones lo hagan bien, para que no haya una competencia injusta. Y al final de ese mismo mensaje, donde pedía dinero que no pudiese ser controlado por el Tribunal de Cuentas, es decir, dinero en metálico que se le entregase él en mano, dice que en esa posición podrían influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil. Es decir, dame dinero y yo podré influir en legislación que a ti te sea favorable. En otras palabras, corrupción de manual. Corrupción de manual. Pues que ahora, escúchate este audio. Que las encuestas me encaminan. Mira, esto para mí es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender, pues no sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo. Esto es muy fuerte. Insisto, este audio que se ha filtrado, lo ha filtrado ese mismo empresario, acojonado por lo que había hecho. Y ha dejado completamente desnudo a Alvise. Enseguida vamos a ver también un vídeo donde Alvise Pérez justifica, bueno, realmente no lo justifica, pero explica que esto es simplemente un ataque porque todos quieren ir contra él, porque la gente se lo está votando mucho y está despertando. Hombre, igual ese argumento te servía antes. Ahora lo cierto es que con estos audios, con esos mensajes, lo tienes complicado. Sobre todo ese argumento de lucha contra la corrupción y demás. Pero acabáis de escuchar en este vídeo cómo al principio dice: todas las encuestas, o más o menos, cada vez parece más que yo puedo ser llave de gobierno entre Abascal y Feijóo. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que en una hipotética repetición electoral, adelanto electoral o elecciones generales cuando toque, podrían sacar suficientes votos Feijóo y Abascal a los que, si se les sumase los votos de Alvise, podrían tener mayoría absoluta. Entonces dice, cuando eso ocurra, yo pondré como condición lo que yo quiera en términos de legislación para beneficiar, dice, no sé si defender tu negocio, Bitcoin, lo que sea, y por eso te pregunto qué es lo que te gustaría. Esta es una conversación que ocurrió en septiembre, que ocurrió hace pocos días, en los que literalmente ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Parlamento Europeo y todo el mundo tiene una prueba fehaciente, además de los mensajes pidiendo dinero al margen del Tribunal de Cuentas, que es en Europa. Pues evidentemente no gusta mucho. No gusta mucho. Aquí alguno lo podrá justificar, seguro. Aunque hay mensajes de sus votantes que ya están diciendo esto es alucinante, estoy decepcionado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo está intentando evitar esto o eludir esto Alvise Pérez? Eludir este problema, no los impuestos que ya los había eludido cobrando dinero en negro. Me refiero, eludir este tema diciendo que ahora va a sacar un audio que vais a alucinar, que va a ser tremendo. Enseguida lo escuchamos. Pero es que literalmente está reconociendo un delito en vivo y en directo. ¿Sabéis qué? Que además tiene otro mensaje. Bueno, hay todo tipo de mensajes y seguramente muchos que todavía no han salido. Pero este otro mensaje que le manda en el 22 de mayo y le dice: las encuestas me dan hasta 2 eurodiputados. Finalmente fueron 3. Alucina. Y dice: si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre las criptodivisas y la independencia fiscal. Me encantaría. Esto es cuando, no sé si le había dado ya el dinero o le estaba seduciendo para que le diese el dinero, diciéndole básicamente: oye, dame dinero, que si entro, pues te invito al Parlamento Europeo, hacemos lobby. Es decir, trabajo básicamente para tu empresa en las instituciones europeas. O sea, ya sabemos que en muchas ocasiones, por desgracia,
algunos partidos políticos han actuado simplemente como correa de transmisión de aquellos que tienen más dinero. Pero es que de una manera tan explícita no ha ocurrido, yo creo que nunca, que tengamos un audio del líder de un partido de manera tan explícita diciéndole, oye, dame pasta, que así yo trabajo a favor de tus intereses. Es que es alucinante. Es que es alucinante. Entonces estaban hablando de hacer un vídeo delante del sitio donde recibía el dinero. Es que parece que, no sé, una torpeza sideral. Le dice, a mi vuelta podemos hacerlo, 100%, mil gracias por tu confianza, bla, bla, bla. Y atención a este siguiente audio. Un poco en el foco, nosotros no estamos en un foco como el tuyo, porque no estamos en política, ni estamos haciendo daño a la gente que tiene poder, más o menos. Pero digamos que sí que somos una presa relativamente jugosa por lo que movemos, básicamente. Y por lo que representáis, es que es un cambio de paradigma financiero, Nacho. Para mí lo que me gusta, el dinero vale tal, pero es sobre todo Esta parte es tremenda. Dice, a mí lo que me gusta de lo que hacéis, un cambio de paradigma, bueno, y lo que me gusta... el dinero vale tal, pero... El dinero vale tal, bueno, la verdad que sí me gusta el dinero, la verdad que sí me gusta que me deis 100.000 euros en metálico con los que llevo adelante la campaña, pero sobre todo la guerra que estamos haciendo de libertad financiera, que es esencial, ¿eh? Sí, yo por eso te digo que esto al final tiene más simbolismo de lo que parece y estás escribiendo historias en este siglo, que es cómo nos defendemos del saqueo fiscal. Por eso te digo que todo lo que pueda ayudar y tal, dímelo. El dinero me gusta, vale, tal, pero sobre todo es una lucha histórica por la libertad financiera, tal, sí, por intentar que los que tienen mucha pasta no tengan que pagar los impuestos que tienen que pagar en un sistema que es progresivo. Y que lo pone en la Constitución española. Pero bueno, si ya se salta al Tribunal de Cuentas la Constitución española, yo creo que tampoco le importa y no la tendrá en casa ni para calzar una mesa. Pero básicamente es que esta llamada de teléfono también la grababa este mismo tipo, el Álvaro Romillo, el jefe de esta empresa que le dio esa pasta. Y lo ha filtrado él mismo. Debe estar enfadado Alvise Pérez de que le haya dejado tan, pero tan vendido. Y ahora vamos a ver otros mensajes. Porque resulta que la Fiscalía ya va a actuar. Ahora ya vais a alucinar completamente con estos mensajes extra que ayer no habían salido todavía. Vamos a verlos. En los que básicamente ya le pedía dinero. Le ponía la mano así delante. Y entonces le preguntaba. Esto fue el 14 de mayo. ¿Conoces a gente que pueda estar interesada en apoyar una comunidad como la nuestra de libertad y lucha de éxito contra la corrupción? Una comunidad de libertad y de lucha de éxito contra la corrupción, dice, mientras pide, por favor, algo de dinero a cambio de, pues ejercer él mismo la corrupción. Y le contesta este empresario, buenas señor, ¿cuántos fondos necesitas? Y se lo dice así ya directamente, porque se lo estaba diciendo con un poco de largas, ¿no? Bueno, gente que pudiese estar interesada en apoyar, o sea, básicamente te estaba pidiendo dinero. Y este ya le dice, buena señor, ¿cuánta pasta quieres? Vamos a hablar claro. Y entonces ya Alvise también habla claro y le dice, hemos calculado con la estrategia de 3 contra 1, 3 ofertas por contrato que necesitamos entre 300.000 y 360.000. Ya está. Alguien que pueda apoyar, ¿cuánto quieres? Y dice 300.000 o 360.000, nos hace falta. Y entonces le contesta a este empresario, creo que puedo lograrlo, déjame que lo reviso en detalle y veo cómo hacerlo. O sea, literalmente le pide 300.000 pavos. Y entonces, en otro mensaje, le dice, si me abres tu cuenta, me fío de ti 100% y pido a la gente que meta ahí. Entonces le pega un audio, le manda un audio de 5 minutos, no lo tenemos, de lo que le dice el empresario. Y entonces le responde Alvise, sin esperanza me pegaría un tiro. He puesto 100.000 míos, 100.000 euros entiendo, porque creo en el proyecto Libertad y Lobby, pero entiendo lo que dices. 100.000 suyos ha puesto cuando en principio decía en su declaración de ingresos de los últimos 3 años que todos los eurodiputados tienen que poner encima de la mesa cuando entran en la institución, que él no había cobrado nada en los últimos 3 años, o por lo menos no decía lo que había cobrado. Aquí ya vemos que algo de dinero sí que tenía. En Sentinel creo que es la empresa de este señor y lo iba a apoyar igualmente, pero si hacer entrega total haciendo promo semanal elaborada con 1000 ideas, encantado. ¿Cómo voy a renunciar al 100% del sueldo público? Me viene bien también eso para financiar la aventura política. Es decir, vamos a traducirlo, desconfiad profundamente de aquellos vendehumos que te digan, no, yo renuncio completamente a mi sueldo. Hombre, claro, renuncias completamente a tu sueldo como estrategia de marketing, pero al mismo tiempo aquí lo que estás diciendo básicamente es que necesitas dinero porque vas a hacer esa operación. Es decir, si por un lado renuncias en lo público y dices, renuncio a este dinero, pero por otro lado lo que estás haciendo es recibir dinero a cambio de trabajo en las instituciones por parte de un empresario turbio, hombre, ¿qué quieres que te diga? No te fíes de ese tipo de gente porque al final pasan estas cosas. Y dice, en cash es irrastreable, sí, ok.
Hecho, confío en ti como custodio. Bueno, pues no debería haber confiado tanto en este señor porque ha filtrado todas sus conversaciones. Se me ocurren 1000 cosas. Como inicio, el medio digital con influencers de primer nivel podría incluso hacer visitas y grabar cosas muy virales con invitados, influencers. Bueno, en fin, atención a estos siguientes mensajes. Le dice Alvise, me acaban de filtrar que seguimos subiendo. Si quieres hacerme un papel de defensa de medidas cripto, no dudes en decirme. Es decir, si quieres que empiece a trabajar para ti y a defender las cosas que a tu empresa le interesan, dime. Y le dijo al empresario, el 27 de mayo, he estado repasando y si te parece bien, mañana puedes pasar por el Sentinel, por su empresa, a por 100.000 euros. Es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para que muevas el Sentinel, la empresa. Si puedes, aprovecha para grabarte un vídeo en la puerta o algo así en que hables algo sobre el Sentinel, así empieza a conocerlo tu comunidad. Confírmame si te parece bien y hablo con Dani para que lo gestione mañana. Bla, bla, bla. Le dice al Vise, 100%. ¿Me posibilitas una parte urgente de la campaña? 1000 gracias, tío. Le dice, ok, hablo con Dani para que le pases hoy a las 4, si te va bien por ahí. Hecho, a las 16 estoy y a las 5 de la tarde le dice el empresario, ya me ha dicho que todo ok, y le responde al Vise, todo ok, 100.000 gracias. Luis, 100.000 gracias. Una gracias por cada euro que le dio de los 100.000 euros en efectivo. ¿Cuál ha sido la justificación de Alvise? Esta de aquí. A ver, creo que el despacho aquí en el Parlamento Europeo es el mejor lugar para confesaros que esto se nos ha ido de las manos completamente. No me votéis más. Empezasteis haciéndome bullying para que me presentara a las europeas y aquí hemos llegado. Ya está, no me votéis más, porque superar electoralmente a Podemos y empatar con el partido de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta de España. ¿Va a hablar de algo de los 100.000 euros, creéis? Es lo demás. Hagan apuestas. De existencia, o crecer a un ritmo del 10% mensual, aunque estemos vetados en todos los medios de este país, pues son cosas que, en fin, me vais a buscar la ruina, literalmente. Hombre, se la busca un poco él solo, ¿no? Aceptando 100.000 euros y asociándose con un tipo que ha difundido después las conversaciones. Como sigáis con el boca a boca de votar se acabó la fiesta, en 2 meses más voy preso por los crímenes de los marqueses de Urquijo, por el asesinato de Manolete o la madre que lo parió. Pero me van a querer meter cualquier cosa, como la de hoy, como la de hace una semana, como todo eso. Además, que es que tenéis muchos partidos más para votar, cojones, hay muchos, no solo el mío. Todos sus líderes y mandos dependen económicamente del sistema para vivir. No como él. Que a ninguno le van a atacar como nos están atacando a nosotros, pero le podéis votar para que cambie la cosa un poquito, tal, no sé qué, pero no cambie el sistema en sí. No cambia el sistema en sí. El primer minuto del vídeo que ha subido para reaccionar a lo que está pasando es diciendo, bueno, saca noticias mías, una cosa por aquí, otra por ahí. Hombre, Alvise, esto no tiene nada que ver con otras noticias que pueden haber sacado de ti y que seguramente también eran ciertas. Estos son literalmente mensajes donde aparece tu voz y apareces tú escribiendo, pidiendo 300.000 pavos a un empresario y diciéndole que has aceptado esos 300.000 euros cuando lo máximo que puedes aceptar como donación son 50.000 y todo lo que sea superior a 25.000 se tiene que haber registrado y se tiene que haber declarado delante del Tribunal de Cuentas. Hombre, pero claro, si hay mensajes tuyos diciendo que no quieres pasar por el Tribunal de Cuentas, pero de eso va a decir algo, ¿creéis? Bueno, el primer minuto no ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo de nervioso tiene que estar? Simplemente, mentira, mentira, son mentiras que dicen de mí. Ya, pues desmiéntelas, ¿no? Entiendo que lo de donar el 100% del sueldo o, en fin, no haber pedido el 1.000.000 de euros en subvenciones o grabar en vídeo lo que cobran los eurodiputados aquí en secreto mamando de la teta del Estado sin decir nada es algo que amenaza directamente al status quo de este país. Es básicamente como si 2 policías entregan 1.000.000 de euros. Entonces, que es alucinante lo que dice de cobrar del el Estado, mamar de la teta del Estado, cosas de estas, cuando él tiene 3 eurodiputados y supuestamente solo han donado su sueldo, pero tienen 2 eurodiputados más cuyo sueldo, oye, ni mu. Además tienen asignaciones públicas mensuales para contratar a gente en el Parlamento Europeo, también han dicho ni mu. Hombre, se está donando el 10% para hacer su operación de marketing y además después lo que ha hecho ha sido construir una plataforma para que todo el mundo ponga sus datos, que eso vale una pasta más grande y sobre todo le está pidiendo dinero a un empresario en efectivo, que si ha pedido a este, imaginad lo que le habrá pedido a otros. Esperad lo que le habrá pedido a otros. Y marcar en una comisaría llena de corruptos. Pues que estás jodido. Aquí es lo que está pasando. En 108 días desde las europeas, ni una sola cadena televisiva en España ha querido entrevistarnos. Los principales medios de Inglaterra, como el Times, de Italia, como Corriere della Sera. Bueno, ahora dice que no le quieren entrevistar, pero lo cierto es que el diario.es se ha puesto en contacto con Alvise Pérez y con sus asesores en el Parlamento Europeo para ver si quería decir, bueno, no sé, su versión, ¿no? Como hacen los periodistas, publican algo, pero llaman a la persona sobre la que están investigando para que pueda dar su punto de vista. Pues ni siquiera les ha contestado. Así que se queja de que no me entrevistan, pero cuando te llaman no contestan. En España no. ¿Por qué? Porque rige la mafia mediática, que ya todos conocéis, que no hace falta ni que os lo explique, la calidad de los periodistas de pacotilla mercenarios de este país. He esperado pacientemente
a ver cómo intentaban destrozarnos. Porque A ver qué dice ahora. lo iban a intentar, pasa siempre. Nos quieren destrozar, tal. No, es que te hayas destrozado tú mismo admitiendo esos 100.000 euros. Lo que les ha dado tiempo a inventarse contra nosotros, creo que es nuestro turno. ¿Queréis ver de verdad Creo que es nuestro turno de inventarnos algo, dices. cómo funciona el sistema de este país? De verdad, queréis verlo, ¿verdad? Pues que empiece la catarsis. Bueno, pues de alguna manera está anunciando que ahora sí va a enseñar como los audios o alguna información definitiva que hará temblar los cimientos del Estado, que por cierto es lo mismo que ya prometió cuando se presentó a las elecciones y finalmente, pues bueno, pues no lo hizo. Este es el tipo, este es el empresario, para que lo veáis. Un tipo que siempre iba con mascarilla para que no se le identificase la cara y decía cosas tan lindas como esta. A mí me la suda totalmente lo que le pase a España. Como no puedes ganar dinero, te tienes que ir. Bueno, en fin, me la suda lo que le pase a España. Bueno, pues también te la suda lo que le pase al Vise, por eso has filtrado sus conversaciones. Y aquí al Vise, en una entrevista que hizo durante la campaña, bueno, pues decía alguna cosa sobre la elusión fiscal, que le parecía fantástico. Entiendo a cualquier persona que intente eludir impuestos de la forma que sea, porque este país es criminal. Ole los cojones de todos aquellos que conseguís no pagarle a Hacienda y ahorraros el dinero que podáis. Por eso se llaman impuestos, porque no son voluntarios, te los imponen. Ese es el tema, tío. Nos han impuesto saquearnos más del 70%, 75% de lo que ganamos. Si de cada 70 o 75. 100 pavos que tú facturas, colega, que estás todo el puto día trabajando, te quitan 75, te dan ganas de trabajar o de tocarte los huevos y pedir una paga. Te dan ganas de tocarte los huevos. Bueno, pues básicamente estaba diciendo que él a favor de la ilusión fiscal, de intentar defraudar todo lo que puedas, básicamente porque estaba colaborando con un tipo que le había dado 100.000 pavos, también defraudando y pasando por alto el Tribunal de Cuentas, y también que quería imponer su legislación en Europa y en España cuando consiguiese suficiente fuerza. Completamente alucinante. Vamos ya con el siguiente tema, vamos al asunto de Feijóo que os decía antes, y es que resulta que Alberto Núñez Feijóo dijo que, bueno, que eso de, ayer lo vimos en el capítulo de ayer, que eso de reducir la jornada laboral, bueno, que tampoco le parece mal del todo. ¿Cómo? Bueno, ya sabéis que este gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza, está planteando una reducción a 37,5 horas de trabajo semanales en lugar de las 40, que es una rebaja, si me preguntáis, bastante pequeña. Incluso ahora se han conformado con llegar a 38 horas, es una rebaja de 2 horas semanales, para poder así llegar paulatinamente a trabajar simplemente 4 días a la semana en vez de 5. Bueno, eso es debate para otro momento, si es poco, si es mucho, si es ambicioso, si no lo es. La cosa es que Feijóo dijo, bueno, pues a mí no me parece del todo mal, pero puso una propuesta alternativa encima de la mesa que dijo, pero ¿y si en vez de reducir trabajo lo que hacemos es concentrarlo los primeros 4 días y trabajar 10 horas el lunes, 10 horas el martes, 10 horas el miércoles, 10 horas el jueves y el viernes liberar? Bueno, entonces, hijo mío, Feijóo, eso no tiene nada que ver con reducir la jornada laboral. De hecho, es aumentarla para liberar un día al final, una jornada intensiva. Pero bueno, que de alguna manera como que se estaba aproximando a poder aceptar en el Congreso de los Diputados una legislación favorable a la reducción de jornada laboral. Porque claro, lo contrario, pues les haría quedar una vez más opuestos a los intereses de la mayoría de trabajadores que por lo general quieren tener un poco más de vida y menos de trabajo. Pero bueno, resulta que cuando dice eso Feijóo sale rápidamente Ayuso y el gobierno de Ayuso a decir que ni de coña, que ellos no aceptan reducciones de la jornada laboral, que si los vagos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y una vez más pone encima de la mesa esa disputa histórica de los últimos 2 años desde que Feijóo está al frente del Partido Popular y sobre todo desde el último en el que no consiguió ganar las elecciones, o por lo menos gobernar en este país, que ha habido entre Feijóo y Ayuso. Y eso sí lo complementamos con los datos que vamos a ver ahora, que recopilaba el otro día Esther Palomera, de los datos que han salido del CIS, pues entonces ya alucinas completamente. Dice así, Esther Palomera en el diario.es, Feijóo se estrella en su electorado mientras Sánchez le abre una falla en el PP y logra un aval de estabilidad en el PNV. Y empieza con este párrafo, que creo que es bastante bueno, bastante curioso, para empezar a hablar sobre este asunto, sobre números duros y crudos. Dice, Scott Carey era, en El increíble hombre menguante, un ciudadano normal y corriente que un día se ve envuelto en una extraña nube. Al poco tiempo se percata de que su estatura disminuye de modo progresivo. Poco a poco va perdiendo peso y altura hasta hacerse casi invisible. Su vida se convierte en una pesadilla y en una lucha constante por la supervivencia en la que todo es inalcanzable o una amenaza, desde su propia familia hasta un gato o una araña. Algo así le ha ocurrido a Alberto Núñez Feijóo desde que aterrizó en Madrid propulsado por una operación orgánica de los varones para hacerse cargo de la presidencia nacional del PP, añado yo, después de que se cargasen a Pablo Casado. Todo le viene grande después de haberse desprendido del traje de la institucionalidad para vestir el de la ducha libre. Mes a mes y encuesta tras encuesta, el líder de la oposición cotiza a la baja en el electorado. En el ajeno, se daba por descontado, pero en el propio empieza a ser un calamor. Es decir, que es normal que en el electorado ajeno pues no convenzas demasiado. Es normal que si le preguntas a los votantes socialistas que digan, bueno, pues Feijóo no me gusta. Pero lo grave
es cuando le preguntan al propio electorado, cuando te preguntan, tú que has votado en las últimas elecciones, Partido Popular, ¿qué opinas de Alberto Núñez Feijóo? Y que en esa respuesta a alguien que votó al PP sea una mala opinión de Alberto Núñez Feijóo. Atención a este dato. Entre octubre del 2023 y de septiembre de 2024 ha caído más de 20 puntos entre quienes siendo votantes del PP, le prefieren como presidente del gobierno. Antes, entre los votantes del PP, querían como presidente del gobierno a Feijóo un 69,9%, es decir, un 70%, lo cual es normal, por eso eres votante del Partido Popular. Y ahora mismo, en septiembre del 2024, un año después, ha pasado al 49,2%. Es decir, que ha caído por debajo de la mitad. Casi la mitad, dice Esther Palomera, de su nicho electoral no le quiere la Moncloa. Y esto con una amnistía y un muy criticado acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana para financiación singular, etcétera, etcétera. Y después de tanto tiempo hablando de que España se rompe, de Begoña Gómez, etcétera, etcétera, lo que ha conseguido es que ni siquiera sus propios votantes le vean como un posible presidente del gobierno. En cambio, cuando le preguntan por Ayuso, los datos cambian bastante. En esta encuesta concreta no preguntaban sobre Ayuso, pero es un secreto a voces dentro del partido que Feijóo y su liderazgo está tocado de muerte. ¿Cómo evolucionará esto? Bueno, pues veremos si Feijóo consigue llegar al final de esta legislatura y presentarse a las elecciones. Depende seguramente, y es así de crudo, de si se consigue sacar presupuestos generales o no. Y el problema es que se tiene que sacar presupuestos generales en este congreso en el que pasan cosas como esta. Dice la cuenta de Twitter de Me llaman Jimmy, no hay ni uno medio sano de la cabeza en este partido. Y pone este minuto de intervención de un diputado de Vox. Vamos a verlo y alucinar juntos. Lo siguiente. Resulta, en primer lugar, que los niños, cuando terminan la educación básica, no saben nada de fisiología, no saben nada, por ejemplo, de los diferentes sistemas, del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, no saben nada de eso, porque resulta que conocer su cuerpo es asistir a muchas charlas y talleres sobre masturbación. ¿Pero qué dice este señor, por favor? En segundo lugar, no sabrán nada sobre la química del dióxido de carbono, aunque tampoco nos extraña escuchando a la ministra de Transición Ecológica confundiendo los átomos con las moléculas. No sabrán nada de eso, pero repetirán las consignas que la chica esta, Greta, y otros profieren por los medios. No sabrán tampoco nada ni de Cervantes, ni de Garcilaso, ni de Calderón, ni de Galdós, pero se acordarán muy bien de los cuentos narrados por transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. ¿Qué narices es esto? Transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. Esto es lo que hay en el Congreso de los Diputados ahora mismo, ¿eh? Esto es. Y voy a prescindir de poner un vídeo de Cayetana Álvarez de Toledo, porque tampoco quiero amargaros el día. Vamos a poner los primeros 20 segundos, venga, un poquito. Acosar al juez que investiga a la mujer del presidente forma parte de su plan de acción, o más bien contra la democracia. Una pregunta que le ha hecho al señor Bolaños y Bolaños le responde. Creo que haya salido usted del ostracismo parlamentario en el que le había sumido su grupo parlamentario en los últimos meses. Quizá es que en esto cuarto de hora el Partido Popular de Feijóo es de centro y no es ultra como lo suele ser en algunos cuartos de hora. Es básico de democracia, por supuesto, que las resoluciones judiciales se acatan y se... Bueno, en fin. ¿Sabéis lo que pasó en el Congreso de los Diputados? Pues esta cosa. La presidenta del Congreso de los Diputados, ¿sabéis? Bueno, se presentó Cuca Gamarra para ser presidenta. Lo que pasa es que no había suficientes votos. No le votó ni Vox a Cuca Gamarra para ser presidenta del Congreso y finalmente la presidenta pues, fue Armengol. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular, esto fue ayer, el Partido Popular y Vox plantan a Armengol, a la presidenta, en un almuerzo con portavoces del Congreso para bajar el tono de los debates. Los portavoces parlamentarios del PP, Miguel Tellado, oh, qué raro, Miguel Tellado, haciendo algo de radical, y Vox, Pepa Millán, la de las fotitos, enseñando la foto de Silvia Charrondo y de Miguel Tellado, iba a decir, y de David Broncano en el Congreso de los Diputados, diciendo, oh, sumisos de Sánchez, estas dos han faltado este miércoles a un almuerzo privado que ha organizado la presidenta del Congreso para repasar la agenda parlamentaria y, en la medida de lo posible, bajar el tono de los debates en el hemiciclo. Es decir, la presidenta dice, oye, vamos a quedar, vamos a hablar un poco en una situación distendida para intentar bajar el tono de los debates, porque se están diciendo unas barbaridades. Bueno, pues resulta que a esa invitación a poder, no sé, rebajar el tono de los debates, a hablar con más tranquilidad, sosegados, resulta que ni se presentan Vox y que ni se presenta el Partido Popular. Miguel Tellado ni siquiera pasa por ahí.
Y no suele pasar nunca por esas reuniones. O sea, para que seamos conscientes de esta supuesta, no sé, moderación de la que de vez en cuando se les ocurre hacer gala al Partido Popular. Antes decía Bolaños, no sé qué Partido Popular les tocará ser hoy. Si en este cuarto de hora serán moderados o mañana pues volverán a ser ultras y a decir cosas como manden barcos de guerra contra los cayucos de los inmigrantes. No sé, de verdad, tienen que decidir qué quieren ser de mayores, estos del Partido Popular. De jóvenes ya sabemos lo que fueron. Alianza Popular ya sabemos de dónde sale, de un partido que funda, un ministro de Franco, tal. Bueno, ya sabemos lo que fueron. Ya sabemos lo que fueron también un poco más de mediana edad. Es decir, cuando votaban en contra del matrimonio igualitario y lo llevaban al Tribunal Constitucional, bla, bla, bla. Ahora tienen que decir que son de mayores. Si han logrado ya pues esa transición completa a la extrema derecha o por lo contrario quieren ir un poco más al centro. Pero con este tipo de noticias, pues ¿qué queréis que os diga? Pero este tipo de noticias enmudecen al lado del ridículo que vais a ver ahora del mundo. Pero antes de una noticia, pues que bueno, que no es política explícitamente, pero que algunos, con insistir tanto con este asunto, la han convertido en política, y es lo que pasa entre David Broncano y Pablo Motos. Rápidamente, vamos a ver un vídeo en el que vamos a explicar cómo se mide bien la audiencia y la competencia entre unos y otros, que es importante tenerlo en cuenta. Pero la noticia es: David Broncano tumba a Pablo Motos y La Revuelta y lleva a mínimo de audiencias a El Hormiguero. Y es que resulta que El Hormiguero marcó el pasado martes un mínimo de audiencia en esta temporada, bajando hasta un 13,3% de cuota. La Revuelta se mantiene a raya y le aventaja con una de las mayores distancias, registrando un 15,6%. Pero si vamos al momento de competencia directa, es decir, el momento en el que los dos programas están en directo y tienes que elegir entre uno y el otro, ves que los datos todavía son peores, porque La Revuelta saca un 16% y 2.123.000 espectadores, y El Hormiguero baja hasta un 12,4% y 1.638.000 espectadores. Acordaba yo de las noticias de OK Diario, por ejemplo. El Hormiguero arrasa La Revuelta. Bueno, es una noticia que pusieron el primer día y ya no la han vuelto a repetir. ¿Por qué será? Bueno, pues El Mundo, el pasado viernes, ya lo comentamos, dijo: Pablo Motos asesta un nuevo y duro golpe a David Broncano. La Revuelta marca su peor dato de audiencia y cae por debajo del 16% y se aleja del Hormiguero. Un nuevo y duro golpe era que pasaba por debajo del 16%. Y hoy, cuando sabemos que El Hormiguero de Pablo Motos ha bajado del 13% al 12%, ni siquiera hay titular. ¿Por qué? Bueno, porque han convertido esta disputa en una cuestión política bastante ridícula. En aquel momento les contesté: cuando están emitiendo ambos programas a la vez, de las 9.55 a las 10.51, La Revuelta saca un 16% y El Hormiguero un 15,6%. ¿Qué necesidad de alterar la realidad y decir duro golpe a Broncano cuando literalmente ha ganado todos los malditos días? Y enseguida vamos a ver con un vídeo que ha hecho Bertele de cómo en el que explica cómo se mide esta audiencia. Pero antes de esto quiero que veamos este vídeo de Miguel Maldonado en la cadena SER, que explica bastante bien cómo están rabiando los del mundo. Recordemos que tu último día fue el último, no me acuerdo. En clave de humor, claro. El grito de Broncano deja de robar a España. Es que menudo sinvergüenza. Menudo canalla. ¿De dónde habrá salido? Menudo canalla. Sí, sí. Por su culpa no hay guarderías en Ya Zamora, te digo, tío. sí, sí, sí. Por culpa del hito de... Había un parque público de Broncano. que se iba a construir en mitad de Valencia. Y estaban ya... Se lo ha llevado David. Con la obra en marcha, Sí, sí, y llegó un señor y dijo: lo siento, este dinero va exclusivamente al cuarto coche que va a adquirir David Broncano. No es sinvergüenza. Y además, siendo mentira todo lo que se ha dicho sobre su programa. Porque no funciona el programa. Ah, no, es una mierda, pinche en un palo. Sí, sí. Por Y supuesto. no funciona la audiencia. No funciona la audiencia, no lo ve nadie. Y justo por eso, aunque hay gente que se empeña en hacer ver que sí que se ve el programa, por suerte, siempre nos quedará El Mundo que nos dice la verdad. Y dice, ojo, Motos asesta un nuevo y duro golpe a David Broncano. 2 puntos. La Revuelta marca su peor dato de audiencia, cae por debajo del 16% y se aleja del Hormiguero. Y lo ilustra con sendas fotos, una de Motos sonriente y bello y David con cara de tonto de globito con un gorro de waterpolo. Dicho esto, ¿qué más se puede pedir? No, ya está, si es que David ha fracasado. Es verdad que si vas un poco más al detalle, si haces como decía Millás hace un rato y vas a lo cuántico, a nivel subatómico, entonces sí que te das cuenta de que en la franja de coincidencia de La Revuelta y Motos, es verdad que gana La Revuelta. Sí. Eso sí es verdad. Pero solamente en el rato que están los dos a la vez. Sí, que es todo. Bueno, eso ya es... Vamos a ver cómo funciona esto, como os decía, en este vídeo que ha preparado aquí Bertele. Vamos ya un poco pillados de tiempo. Madre mía, es que hay tantas cosas últimamente.
Pero enseguida vamos con la cápsula del tiempo, pero vamos a ver primero este vídeo para que entendamos cómo se miden las audiencias y las comparaciones entre unos y otros. El hormiguero de Pablo Motos es un ejemplo perfecto para comprender por qué es importante analizar las audiencias de los programas en su franja de competencia. Básicamente para no mentir. En Televisión Española, la revuelta de David Broncano empieza cada noche sobre las 21:40 horas y se alarga hasta las 22:50. En Antena 3, el hormiguero de Pablo Motos empieza sobre las 21:50 y se alarga hasta las 23 horas. Aunque lo cierto es que acaba yéndose más allá. Pero bueno, digamos que empieza unos 10 minutos más tarde y acaba también unos 10 minutos más tarde. Si hablamos de quién gana a quién, hay que acudir a lo que se llama franja de competencia, que es el tramo en el que ambos programas se emiten a la vez. En este caso es de 21:50 a 22:50 horas, desde que empieza el hormiguero hasta que acaba la revuelta. Y en este tramo gana la revuelta. Por lo que solo puede decirse que Broncano gana a Motos y es mentira decir que Motos gana a Broncano. Al menos en su segunda semana de duelo, porque compiten cada día. Además, la revuelta también lidera su franja, beneficiándose de que en sus primeros minutos Antena 3 está en una pausa publicitaria entre el final del informativo de Vallés y el inicio del hormiguero. La publicidad es importante porque mientras se emite se pierden espectadores. De hecho, es tan importante que desde el primer día contra Broncano, Antena 3 decidió que El Hormiguero se emita sin publicidad. Vaya. El programa de TV, No hay anuncios durante El Hormiguero. Los hay antes y los hay después. Bueno, pues hasta aquí el asunto. Dejamos aquí la actualidad, las noticias. Mañana tendremos más, os lo aseguro. Y esto habrá que recordarlo todas las veces que haga falta. Pero vamos, como siempre, con nuestra queridísima cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Viajemos primero a 1960, a una noche que cambiaría para siempre el panorama político estadounidense y por extensión el de gran parte del mundo occidental. El 26 de septiembre de ese año, millones de estadounidenses se sentaron frente a sus televisores para presenciar algo nunca antes visto: el primer debate presidencial televisado de la historia, protagonizado por John F. Kennedy y Richard Nixon. Este evento no fue solo un hito en la historia de la comunicación política, sino que marcó el inicio de una nueva era en la que la imagen y la presentación comenzaron a jugar un papel tan importante como las ideas y las propuestas. Kennedy, el joven senador por Massachusetts, se enfrentaba al experimentado vicepresidente Nixon en lo que parecía, sobre el papel, una contienda desigual. Sin embargo, la televisión cambió las reglas del juego. Kennedy llegó al estudio de CBS en Chicago perfectamente preparado, no solo en términos de contenido, sino también de imagen, bronceado, descansado y vestido con un traje oscuro que contrastaba perfectamente con el fondo del estudio. Kennedy parecía la viva imagen de la juventud y el vigor. Nixon, por su parte, llegó agotado después de una intensa campaña y recuperándose de una lesión en la rodilla. Rechazó el maquillaje que le ofrecieron, una decisión que resultaría fatídica bajo las implacables luces del estudio. Lo que siguió fue una lección magistral sobre el poder de la imagen en la era televisiva. Kennedy miró directamente a la cámara, conectando con los espectadores en sus hogares, mientras que Nixon, siguiendo el consejo de sus asesores, dirigió su mirada principalmente a su oponente. El contraste no podía ser más marcado. Kennedy parecía fresco y confiado, mientras que Nixon, con su barba incipiente y sudor visible, parecía incómodo y a la defensiva. El contenido del debate abarcó una amplia gama de temas, desde la política exterior hasta la economía doméstica, y ambos candidatos demostraron un profundo conocimiento de los asuntos en cuestión, pero fue la presentación lo que marcó la diferencia. Kennedy habló con claridad y precisión, utilizando frases cortas y contundentes que resonaban bien en un medio televisivo. Nixon, por su parte, tendía a divagar y a utilizar un lenguaje más técnico, lo que resultaba mucho menos efectivo en este nuevo formato. Lo más fascinante de este evento es cómo fue percibido por diferentes audiencias. Fijaos, en aquellos que escucharon el debate por la radio tendieron a pensar que Nixon había ganado, o al menos que había sido un empate. Sin embargo, la inmensa mayoría de los que lo vieron por televisión declararon a Kennedy como el claro vencedor. Este contraste revela el poder de transformar la imagen en la percepción pública que tiene la televisión. Las consecuencias de este debate fueron inmediatas y duraderas. Kennedy, que hasta ese momento iba por detrás en las encuestas, experimentó un repunte significativo. Aunque es difícil realmente atribuir su eventual victoria únicamente a este debate, no hay duda de que jugó, sin duda alguna, un papel crucial. Y más allá de las elecciones de 1960, este evento
cambió fundamentalmente la forma en la que se hacía política y se hace política en los Estados Unidos y posteriormente en gran parte del mundo, también en nuestro país, por supuesto. A partir de ese momento, los políticos y sus asesores comenzaron a prestar mucha más atención a la imagen y a la presentación. La preparación para los debates televisados se convirtió en un arte en sí mismo, con equipos enteros dedicados a perfeccionar cada aspecto de la apariencia y el comportamiento de los candidatos. La era de la política mediática había comenzado. Este cambio no estuvo, obviamente, exento de críticas. Muchos observadores argumentaron que esta nueva dinámica priorizaba el estilo sobre la sustancia, convirtiendo la política en una especie de espectáculo y desviando la atención de los temas realmente importantes. Se temía que los candidatos más telegénicos y carismáticos tuvieran una ventaja injusta independientemente de la calidad de sus propuestas o su capacidad real para gobernar. Pero a pesar de estas preocupaciones, el impacto de aquel primer debate televisado fue irreversible. En las décadas siguientes, los debates se convirtieron en una parte fundamental de cualquier campaña presidencial, no solo en Estados Unidos, sino en muchas democracias alrededor del mundo. La habilidad para comunicarse efectivamente a través de la pantalla se convirtió en una cualidad esencial para cualquier aspirante a un cargo público de alto nivel. Ahora, demos un salto en el tiempo y en el espacio, trasladándonos a otro 26 de septiembre. Esta vez de 1973, en Chile. El país sudamericano se encontraba sumido en el caos y la represión tras el violento golpe de Estado que apenas 2 semanas antes había derrocado al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Ya lo hemos comentado en bastantes ocasiones y lo tenéis resubido en el canal de La Cápsula del Tiempo, en el que resubo todos los vídeos cortados solamente de esta parte de La Cápsula del Tiempo. En este día, la reciente instaurada Junta Militar, liderada por el general Augusto Pinochet, tomó una decisión que marcaría el tono represivo de su régimen: la disolución de todos los partidos políticos de izquierda. Este acto no fue un hecho aislado, sino parte de una campaña sistemática de represión contra todas las fuerzas progresistas y democráticas en Chile. La Junta Militar, compuesta por los jefes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, había tomado el control del país el 11 de septiembre, bombardeando el Palacio de la Moneda y poniendo fin al experimento socialista de la Unidad Popular de Salvador Allende. La disolución de los partidos de izquierdas fue acompañada por una serie de decretos que además ilegalizaron todas las organizaciones vinculadas al gobierno de Allende. Esto incluía no solamente a partidos políticos como el Partido Socialista, el Comunista o el MAPU, sino también a organizaciones sindicales, estudiantiles y comunitarias que habían sido el corazón del movimiento popular chileno. Las consecuencias de esta decisión fueron inmediatas y devastadoras. Miles de militantes y simpatizantes de izquierda fueron detenidos y muchos de ellos sometidos a torturas en centros clandestinos como Villa Grimaldi o el Estadio Nacional, convertido en un campo de concentración. Otros fueron directamente forzados al exilio, creando una diáspora chilena que se extendería por décadas. Es crucial entender este evento en el contexto de la Guerra Fría. Además, el golpe de Estado en Chile, como muchos otros en América Latina durante ese periodo, contó con el inestimable apoyo encubierto de los Estados Unidos. Documentos desclasificados años después revelaron la extensión de la intervención estadounidense, que incluyó financiamiento a grupos opositores, sabotaje económico y apoyo logístico a los militares golpistas. La justificación oficial para estas acciones era la lucha contra el comunismo y la preservación de la democracia. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, es evidente que lo que realmente estaba en juego eran los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos en la región. El gobierno de Salvador Allende, con sus políticas de nacionalización de recursos naturales y de redistribución de la riqueza, representaba una auténtica amenaza para estos intereses, y la disolución de los partidos de izquierda fue solo el comienzo de una larga noche de represión en Chile. En los años siguientes, el régimen de Pinochet implementó una serie de políticas neoliberales radicales, desmantelando el estado del bienestar y privatizando gran parte de la economía. Estas políticas, aunque alabadas por algunos economistas, resultaron en un aumento dramático de la desigualdad y de la pobreza. Y al mismo tiempo, la dictadura llevó a cabo una campaña de terror sistemático contra cualquier forma de oposición. Miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas. La Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet, extendió sus operaciones más allá de las fronteras chilenas, participando en la infame Operación Cóndor, una colaboración entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir a los opositores en el exilio. Sin embargo, a pesar de la brutal represión, la resistencia nunca cesó completamente. En la clandestinidad, los partidos de izquierda continuaron organizándose, surgieron nuevas formas de protesta, desde ollas comunes en los barrios populares hasta manifestaciones culturales. A medida que la década de 1980 avanzaba, las protestas contra el régimen se hicieron más frecuentes y masivas. Y finalmente, en 1988, Pinochet se vio obligado a convocar un plebiscito sobre la continuidad de su gobierno. Y contra todo pronóstico, la oposición logró una victoria histórica
borbónica, marcando el inicio de la transición a la democracia. En 1990, Chile volvió a tener un presidente democráticamente electo, aunque las heridas dejadas por la dictadura tardarían décadas en sanar. La disolución de los partidos de izquierda el 27 de septiembre de 1973 marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia de Chile. Sin embargo, también se convirtió en un símbolo de resistencia y eventualmente de triunfo de la democracia sobre el autoritarismo. La lucha del pueblo chileno contra la dictadura inspiró movimientos de resistencia en toda América Latina y más allá. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Como os avanzaba al principio, no me voy a extender mucho, siempre llego apurado a la clave internacional, pero como os decía al principio, resulta que México ha decidido que Felipe VI no acuda a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, recientemente electa y que va a tomar posesión dentro de poco. Dice así este titular: México justifica el desplante a Felipe VI por no haber respondido una carta a López Obrador, al anterior presidente. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha justificado este miércoles la decisión de no invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura el próximo 1 de octubre por no haber respondido a una carta enviada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. En la misiva se reclamaba al monarca que reconociese los agravios causados por la conquista de manera pública y oficial. Además de no recibir respuesta, la presidenta electa ha afeado que parte de la carta se filtrase a los medios de comunicación. Y básicamente pues han dicho que no quieren invitar a Felipe VI por eso, y el Partido Socialista y el Gobierno de España con Pedro Sánchez ha dicho que ellos tampoco irán si no invitan al jefe del Estado. Y han dicho que el Gobierno califica de inaceptable la exclusión del jefe del Estado de la lista de invitados, motivo por el cual Exteriores ha tomado la decisión de no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. ¿Qué pensáis? Bueno, el Partido Popular es la única cosa en política exterior en la que se ha puesto de acuerdo con el Gobierno, se ha puesto de acuerdo si es en la defensa del rey Felipe VI. Y aquí yo creo, si me permitís la opinión en la clave internacional, que no suelo opinar demasiado, pero bueno, aquí voy a opinar. En primer lugar, tampoco me parece lo más inteligente en relaciones internacionales vetar a alguien por muy mal que te caiga, como en este caso Felipe VI, al que tampoco considero que esté obligado como a hacer como una declaración institucional diciendo que perdón por lo que hizo la conquista española hace 5 siglos en América Latina. Pero más allá de eso, también comprendo profundamente a unos líderes mexicanos que ya se independizaron de la metrópoli, se independizaron de España y sobre todo de la monarquía borbónica en el siglo XIX, como para poder decidir si quien viene es un representante político elegido por los españoles o viene un tipo que está ahí simplemente por haber heredado su posición. Así que tengo pues sentimientos encontrados. En cualquier caso, bueno, si Pedro Sánchez y el gobierno no hubiese defendido al rey Felipe VI, imaginad la que se habría liado. Aunque recientemente tampoco creo que hubiese importado tanto, porque quienes llaman felpudo VI al rey Felipe VI no es precisamente la izquierda, sino que es la extrema derecha. En cualquier caso, a mí no me vais a ver en ninguna defensa del rey Felipe VI, sobre todo porque, claro, como no le puedo votar, por entonces eso de defenderle me va a costar un poco más. Resulta que también ha estado Pedro Sánchez en Naciones Unidas. En Naciones Unidas está, aquí veis una imagen de Pedro Sánchez interviniendo en el Pleno de Naciones Unidas, y este titular del País dice así: Sánchez en la ONU. La democracia libra una batalla por su supervivencia y no puede hacerlo con una mano atada a la espalda. El presidente español clama contra la espiral de la muerte en Gaza y Líbano y reclama a Venezuela que frene el acoso a los líderes de la oposición. Esta segunda parte, bueno, supongo que desde aquí en España la oposición española estará diciendo que esto es estar a favor de Maduro y un golpe de Estado en Venezuela. En fin, después de esta sobreactuación reciente a la que nos ha tenido acostumbrado durante las últimas semanas el Partido Popular en España respecto al asunto de Venezuela, que parece que se ha convertido en la 18ª comunidad autónoma española, yo creo que ya no tienen demasiados argumentos como para criticar a Sánchez en este sentido y ponerlo de aliado de Maduro. Y esta primera parte, teniendo en cuenta lo que está pasando durante estos días, con Israel amenazando con invadir el Líbano y habiendo bombardeado ya zonas civiles del Líbano, es decir, no se han confirmado simplemente con Gaza y con Cisjordania, sino que también están atacando la zona sur del Líbano y ya hay más de 600 muertos, de civiles, de mujeres, de niños, de personas que no tienen nada que ver con la guerra. Pues ha dicho Pedro Sánchez que clama contra la espiral de la muerte en Gaza y en el Líbano. Pero ¿sabéis qué pasa? Que por mucho que España lo diga, por mucho que incluso algunos países de la Unión Europea lo digan y se reconozca el Estado palestino, que era una cosa de urgencia que se tenía que hacer y menos mal que se hizo, a pesar de que el Partido Popular y Vox se pusiesen del lado del señor Netanyahu, a pesar de todo eso, seguramente no va a tener consecuencias positivas mientras Estados Unidos siga protegiendo y siga detrás de Israel y sobre todo Netanyahu avalando y permitiendo que haga todas las barbaridades que están haciendo. Y hasta aquí, amigos y amigas, la clave internacional, y ahora vamos, como siempre, con las preguntas y respuestas.
¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba sobre el tema que también hemos empezado hoy a hablar en el capítulo de hoy, sobre Alvise Pérez, los mensajes que se han filtrado y no había todavía los audios, pero ahora que tenemos los audios todavía tiene más interés leer vuestras respuestas. Vamos allá. GM Marx 666 dice, respuesta. Más que pensar en los chanchullos de ese sujeto, que estaba claro que sucedían, pienso en qué pasa por la cabeza de una persona para depositar su voto y por tanto su confianza en este tipo de sinvergüenzas. Y la cosa ahí es que tienes razón, hubo mucha gente, 800.000 personas a las que convenció. La cosa es si va a conseguir convencerlas todavía a partir de ahora, porque después de haber hablado tanto contra la corrupción y resulta que tú eres el primer corrupto, hombre, se le va a complicar. Aunque también es cierto que hay gente que le da absolutamente igual si eres o no eres corrupto, simplemente siguen al personaje por lo que es el personaje y les da igual si mañana se enteran que ha pactado con el auténtico diablo, porque ellos tienen una vinculación emocional con él y punto, ya está. Dice María, lo de Alvise sorprende a nadie. Se acabó la fiesta y empieza la verbena. Esto huele a tiempos pasados. Solo espero que la justicia haga su trabajo con este tipo de gente. Carlos dice que no nos distraigan tanto los 100.000 euros de Alvise, como para olvidarnos de los chanchullos de Feijóo, de Ayuso, de Abascal y compañía, que siempre sale algo en los medios de comunicación para que no se hable nada de la corrupción de algunos privilegiados o privilegiadas de la derecha de este país. Y es verdad que lo de que aparezca Alvise Pérez y todas las tonterías y la torpeza sideral de este tipo puede servir para que nos enfoquemos mucho en hablar de Alvise y que nos olvidemos de las auténticas tropelías y barbaridades que ocurren dentro de otros partidos políticos que no son como Alvise. Tal vez no tienen estos audios tan descarados, hombre, pero el asunto, no sé, por ejemplo, de Eulen en Galicia, facturando 54 millones, una empresa a la que manda la hermana de Feijóo precisamente, facturando más de 50 millones de la Xunta de Galicia que casualmente gobernaba su hermano, hombre, pues hay cositas, ¿no? Hay cositas de las que igual también estaría bien hablar y que son bastante más pasta, aunque no son tan descaradas como la de Alvise, pero es verdad, no debería taparlo. Aquí Miguel dice, el caso de Alvise ya cansa. Bueno, pues si ya cansaba, imagínate. Un sinvergüenza que se vendía no solo como alguien limpio, además como una especie de antisistema que iba a revelar información comprometedora de Sánchez, que lo ha vuelto a decir, en el vídeo antes lo hemos visto, y alguien completamente en contra de la corrupción, pero al final, de una forma muy torpe, han salido sus trapos sucios y no tardarán en salir más. Un personaje bochornoso. Y Cristina dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Se le llenaba la boca al Alvise con los políticos, son todos iguales y yo soy diferente y vengo a dar transparencia entre promesas electorales. Lo único que ha demostrado no es solo lo contrario, sino que en poquísimo tiempo se ha destapado semejante desfachatez. Tiene la cara más dura que el cemento armado y de verdad espero que le quiten su cargo actual y le impidan poder estar en política. Veremos cuáles son los siguientes pasos, pero por el momento ya ha sido denunciado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y como siempre, ahí va la pregunta de este día. Ya sabéis, ponéis una R, 2 puntos o respuesta 2 puntos y contestáis. Y tiene que ver con estos datos que hemos visto antes de Feijóo. En un solo año, de un 70% de votantes del Partido Popular que le querían ver como presidente, ha bajado a menos de un 50% de votantes del PP que le quieren como presidente de España. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener a corto plazo? ¿Llegará Feijóo a las próximas elecciones generales? Os leo en los comentarios y, como siempre, mañana lo comentamos. Una pregunta bastante interesante nos ha tocado hoy. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy de Clave Barroso. Yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.